Bueno, ha habido distintas declaraciones, pero en una de ellas dijo de que no estaban pensando en aumentar retenciones, pero que sí debía el campo ser más eficiente. Y la verdad que estamos siendo sumamente eficientes, teniendo en cuenta la distorsión que sufrimos los productores argentinos con respecto al resto, a los mismos vecinos, que no tienen retenciones, que tienen una sola paridad cambiaria, y que a la hora de los insumos y a la hora del combustible tienen la provisión como para diseñar o diagramar la campaña, y la verdad que a nosotros se nos está difícil esta situación. Carlos, uno de los temas que señalaba la ministra Batakis es la necesidad, es decir, si bien es cierto, fue, digamos, clara en el sentido de que el país necesita exportar, pero también dijo que es necesario trabajar sobre el agregado de valor en los productos y no ya ir despegándose de la exportación de materia prima, digamos, ¿no? Como en el caso de los granos, concretamente. ¿Cómo es posible en esta Argentina de hoy trabajar, o qué se necesita en todo caso para ponerle valor a la producción primaria? Sí, es posible. De hecho, hay mucho, por ejemplo, en la soja hay mucho valor agregado, en el maíz hay mucho por hacer todavía. Lamentablemente la ley de los biocombustibles, al rebajar el corte, cercenó la posibilidad de dar ese valor agregado que necesitamos. Pero hay igual muchos derivados que se pueden hacer, y no solo hablando de pampa húmeda y de los commodities esenciales, sino que en economías regionales hay mucho potencial para desarrollar, pero debemos desafectar impositivamente para que se puedan desarrollar, y en muchos lugares nos encontramos, principalmente en economías regionales, con un cuello de botella que paulatinamente desde muchos años se ha ido degradando la situación de las economías regionales, y hoy por hoy hay capacidad ociosa porque no hay producción. Entonces debemos comenzar por estimular al productor para tener el producto primario a procesar, a elaborar después. ¿De qué manera se lo estimula al productor, Carlos? Bueno, dándole condiciones tanto impositivas como de financiamiento, y proyectando una inserción, y que algo que ha degradado a los productores ha sido la distorsión de precios entre el productor y el consumidor, y que en economías regionales puntualmente es lo que afecta, golpea muy fuerte, porque el productor termina recibiendo los precios a veces por debajo de los costos, y cuando llega a la góndola llega totalmente desfasado, 10, 15 veces el valor inicial, y esto hace de que el consumidor no lo pueda consumir y el productor no lo pueda producir. Carlos, hoy está complicada la campaña, particularmente el trigo, porque falta humedad en muchos sectores digamos, del área, y hay problemas también con la cuestión de la urea y los fertilizantes, ¿es así? Sí. Viene una campaña que se está reduciendo producto de la humedad y producto de la incertidumbre también, porque bueno, los fertilizantes está complejo de conseguirlos, y también es todo un desafío invertir en una campaña que no se sabe si la humedad va a acompañar como para llegar a término. Y por otro lado, también esta situación que surge de los fertilizantes por la imposibilidad de importar, por la falta de dólares, está poniendo en tensión y en riesgo la preparación de la campaña gruesa, que arrancaría ahí a finales de agosto. Entiendo. Carlos, volviendo un poquito, me quedé pensando en las economías regionales. Las organizaciones como Federación Agraria o el resto que compone la mesa de enlace, ¿están pensando en un plan para definitivamente terminar con los problemas que tienen las economías regionales? Es un tema muy complejo, difícil, porque, qué sé yo, ni el gobierno de Macri ni el gobierno del señor Fernández han podido dar con la tecla en este tema, ¿no? Y que teniendo en cuenta que es un sector muy importante para la economía. Sí, sinceramente estamos nosotros tratando de elaborar una ley
para las economías regionales, por lo menos en los puntos transversales, porque la verdad que uno lo resume en dos palabras y hay una diversidad de producciones y diversidad de problemáticas, porque por ahí hay transversalidad en lo que es la falta de rentabilidad, pero cada una tiene una situación diferente, situaciones climáticas, falta de seguros, y que hacen a que sean bastante complejas, pero lamentablemente, como usted lo decía, hace bastante tiempo que vienen degradándose y esto afecta principalmente a la matriz de empleo, porque tienen una potencialidad muy fuerte en cuanto a la generación de empleo, pero que cuando se resienten precisamente genera el contrario, y la falta de condiciones. Entonces, entendemos de que debe haber una sinergia entre economías regionales y producción de pampa húmeda para poder potenciarla y que vaya mutando la asistencia indefinida hacia la gente sin que consiga trabajo a la potencialidad que necesitan las economías regionales y la generación de empleo y reconstruir esa dignidad y la salida de la pobreza de mucha gente. Ahora, ¿cómo le va? Buen día. Ustedes saben lo que tienen que hacer, evidentemente, ya tienen incluso, si se los consultan, hasta alguna, entiendo, planificación. La pregunta es esa, ¿han visto alguna señal, alguna convocatoria? ¿Están viendo alguna posible respuesta que vayan a dar las autoridades hasta acá o no han visto, a pesar de los cambios, ninguna señal? Y no, todavía no. Hemos hace ya unos meses encarado un camino en el Congreso intentando generar las leyes que se necesitan o las condiciones de generación de políticas públicas, pero lamentablemente no hemos podido dar con el conjunto de los legisladores de los distintos partidos, y hasta ahora los que nos han recibido son todos del sector opositor. Hubo promesas de encontrarnos con el oficialismo, pero no se concretaron. Creemos que ahí debe estar la primera indicación o el gesto de que la política estaría a la altura de las circunstancias, y por eso por ahí uno está tratando de generar esta jornada de evidencia y de pedido de responsabilidad a toda la clase política. Carlos, el tema del combustible sigue igual, ¿no es cierto? El faltante de gasoil en la mayoría de las provincias de la Argentina, ¿no es cierto? Sí, en algunas por ahí se subsana, en otras se agrava, pero siguen existiendo estos faltantes de combustible, que bueno, la verdad que llevaron largo tiempo, en donde nos hemos expresado en disconformidad pidiendo solución, pero lamentablemente hasta el momento no lo han logrado. Está muy bien. Bueno, la última pregunta. Se viene el paro del campo. ¿Cómo lo está viendo, pese a que ya está incorporada la nueva ministra? No hay tregua, digamos, ¿no es cierto? En el sentido de dar los tiempos prudenciales, diría yo, a la ministra para que empiece a dar alguna señal en algún sentido. Sí, es que sinceramente no es, ni era en su momento cuando lo anunciamos en contra de Guzmán, ni es en contra de Batakis. Claramente es un pedido a toda la clase política, obviamente que el oficialismo, porque esto ya es un problema más político, obviamente que también se traslada a lo económico, pero es un problema político en donde estamos pidiendo esa responsabilidad, porque hay un pueblo detrás en mucha incertidumbre, con un gran problema socioeconómico, y que vemos que están en otro andanivel y no están en la responsabilidad y en el mundo que está viviendo la gente.